Seguimos en la edición internacional de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica y ya estamos en contacto directamente con el constitucionalista, el doctor Daniel Sapsay. Además, él es presidente de la Fundación FAR de Ambiente, justamente en esta región justamente de Latinoamérica. ¿Qué tal, doctor Sapsay? Un gusto saludarlo. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias. Quería aclarar que soy expresidente de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Perfecto, doctor. Bueno, a ver, justamente hay dos temas muy importantes que usted sabe, hace pocas horas también se realizó en la ONU una conferencia internacional relacionada con el tema de medio ambiente y otro temita que queremos hablar con usted, ya que es un especialista, un constitucionalista muy reconocido a nivel Iberoamérica, con respecto a lo que está pasando con el tema de la justicia en la Argentina. Dos temas realmente que preocupan y mucho a la sociedad, ¿no? Sin lugar a dudas, son temas fundantes y que tienen que ver también con la construcción de una democracia sustentable y basada en los principios del constitucionalismo. Ajá. Doctor, justamente teniendo en cuenta toda esta problemática del medio ambiente, ¿qué es lo que más le preocupa a usted de lo que está pasando en el planeta en estas horas? No solamente con todo este tema de la tremenda contaminación, sino la preocupación general que hay a nivel internacional, ¿no? Bueno, a mí lo que me preocupa es que las decisiones que se toman, por ejemplo, en las conferencias de las partes sobre cambio climático, Ajá. la última en Glasgow hace poco tiempo, Sí. no se ponen en marcha, quedan como meramente potenciales o hipotéticas, pero además de ello, con la desgracia de la guerra entre la invasión de Rusia sobre Ucrania, todos los presupuestos vinculados con ambiente en los países centrales han sido pasados a las necesidades de defensa y seguridad, lo cual, si bien uno no lo entiende para hacer frente a semejante agresión, por otro lado es sumamente penoso, porque precisamente los que sufren son las partidas que ya estaban asignadas para protección ambiental, para salud y para educación. ¿Usted cree que hay alguna manera de recomponer este retraso que hay justamente, tal vez por la inoperatividad o por la ineficiencia de algunos funcionarios internacionales que no están a las alturas de las circunstancias? Yo creo que no es solamente por un problema de funcionarios, es un problema de grandes intereses económicos. Por ejemplo, tanto en Glasgow como ya anteriormente se había apostado a terminar de a poco con el carbón y con el petróleo. Claro. Por lo altamente contaminante y buscar fuentes alternativas. Sin embargo, vemos que esto lamentablemente no es lo que sucede, tampoco en nuestro país, y por lo tanto es obvio que ya no es solo un problema de algunos funcionarios, sino que es un problema de gobiernos y de intereses económicos muy fuertes que logran pasar por encima de las decisiones de derecho internacional que obligan a los estados. Claro, puede haber una forma de recomponer esta situación porque justamente debido a esto que usted plantea, la gran cantidad de intereses creados y las negociaciones que la gran mayoría de la comunidad internacional desconoce, atentan justamente contra la posibilidad de tener un ambiente distinto, normalizado de alguna manera, que es lo que realmente está generando mucha inquietud a nivel internacional, ¿no? Yo creo que la toma de conciencia de los habitantes del planeta y la posibilidad de poner en marcha distintas medidas vinculadas con la participación, con la petición, son a la larga, y no solo a la larga, efectivas. Fíjese lo que, por ejemplo, ha ocurrido con la explotación offshore de petróleo en las costas del Atlántico, en particular de Mar del Plata, como la reacción de la sociedad, inclusive de las autoridades, han dado la posibilidad de que eso por el momento esté parado y que espero que se lo elimine, ¿no? Que además de parte de la Argentina implica una violación clara a Glasgow y a los convenios que se habían adquirido en materia de no utilización o utilización declinante de la energía derivada del petróleo. En este caso puntual, ¿usted cree que se está haciendo un trabajo razonable o a través de los planteos que se están haciendo desde diversas organizaciones, ONG y fundaciones, es preocupante la situación en esa materia en la Argentina? Hemos visto, usted tiene conocimiento de lo que ha pasado, el desastre, la catástrofe justamente en zonas de Corrientes, Misiones, lo que pasa en el sur, este descalabro que se genera a veces por la cuestión de la inoperatividad de funcionarios que no funcionan, que no hacen las cosas de manera adecuada, doctor.
Yo creo que lamentablemente lo que acá fallan son los controles. Si Ajá, las autoridades de control para que precisamente funcione, sí. aquello que vemos que no funciona, son o inoperantes o da la impresión de que hay mucha compra, que hay mucha Claro, corrupción. otro temita, ¿no? Parte de grandes empresas, empresas mineras, empresas Ajá, petroleras, que tienen una gran capacidad de comprar la voluntad inclusive de gobernantes. claro. Yo prefiero decir las cosas por su nombre, ¿no? Ajá. Teniendo en cuenta su experiencia, ¿usted cree que esto se puede revertir? ¿Hay algún trabajo entre los diversos organismos, fundaciones independientes que puedan de alguna manera colaborar haciéndose escuchar en los organismos del Estado? Porque estamos viendo que en varios países de Latinoamérica tenemos estos serios problemas. Vemos lo que pasa con la devastación del Mato Grosso en Brasil, lo que pasa en Ecuador, en muchos países de América del Sur, que realmente generan mucha desesperanza, ¿no? Lo que hemos atravesado en los últimos tiempos también en el sur de la Argentina, donde realmente ahí creo que hay una devastación de parte del territorio, donde se mezcla la cuestión política, institucional y los negociados tal vez encubiertos que pueden haber detrás de todas estas cosas que se ven. Bueno, el sector social es el que más opera Uh en -huh. ese sentido. Lo que pasa es que es muy débil por sí solo, lamentablemente no puede, digamos, invertir la tendencia. Ajá. Pero a veces se dan determinados logros, sobre todo cuando el sector social, hablo de las organizaciones de la sociedad civil y distintos colectivos, cuando eso se ve apoyado por los habitantes o por una Ajá. cantidad importante, ahí sí se dan avances. Claro. Eso es lo que a uno le queda una esperanza, Bueno. pero no es fácil. Bueno, menos mal, ¿no? Que todavía queda un poquito de esperanza para ver que esto Sí. se vaya reacomodando. Lo llevo a otro campo, doctor. El tema de la justicia argentina. ¿Cómo está viendo lo que está pasando con la Corte Suprema? Toda esta cuestión de la presión que hay desde el propio gobierno actual hacia la justicia y cuál es su visión al respecto. Bueno, yo creo que el punto clave es lo que está pasando con el Consejo de la Magistratura. Sí. Recordemos que la Corte Suprema en diciembre pasado dictó un fallo por el Ajá. cual declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura en la medida que el sector político, que es uno de los estamentos que componen a ese organismo, tenía tal prevalencia que por sí solo podía tomar decisiones clave y eso destruía el propósito por el cual había sido creado el Consejo. Ajá. Entonces determinó dos cosas. Por un lado, la necesidad de recomponer esa membresía por un plazo que vence el 15 de abril, en pocos días, es decir, volverlo a 20 miembros Ajá. y además con la presidencia del presidente de la Corte Suprema, o el dictado en un plazo razonable de una ley que siguiera los lineamientos determinados en la sentencia. Bueno, hoy estamos viendo que la situación es muy compleja, que hay una enorme presión del gobierno para que el presidente de la Corte Suprema no presida el Consejo de la Magistratura, que no Ajá. hay ninguna duda que es lo aconsejable, porque si es la cabeza del Poder Judicial y la ley y la Constitución habla de que debe estar integrado por jueces de todas las instancias, ¿cómo no debe estar el presidente de la Corte? Además, es lógico que así sea, porque el Consejo de la Magistratura es una suerte de órgano que asiste a la Corte Suprema. Por lo tanto, también por un problema de funcionalidad, es importante que haya una situación de trabajo conjunto. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. En el día de ayer ganó por una diferencia muy grande la candidata de la Claro. oposición para el representante de abogados. Eso refresca Hoy un está poco la votando para justicia de jueces. alguna Sí, manera, perdón. doctor, ¿no? Eso refresca un poco Sin esta duda, nueva incorporación porque le oxigena también de sin duda, alguna manera los mecanismos como para poder revertir esta situación, sin tal vez lugar a de dudas. ciertas cuestiones raras que se dan dentro de la justicia de la Argentina, ¿no? Estamos de acuerdo. Sí, sí, así Ajá. es. ¿Cómo ve usted de alguna manera este doble comando que hay en el actual gobierno, donde hay una disputa realmente interna que genera un tremendo daño a la República, a la sociedad, donde realmente la justicia también está en el medio de todas estas cosas que acontecen, porque tal vez hay decisiones importantes para tomar y resolver que no se llevan a la práctica, ¿no? Veo como algo que lo que genera es una absoluta ingobernabilidad, un gobierno de Ajá. dos cabezas que además en este momento están absolutamente enfrentadas, lleva a que va a haber mayor pobreza, menos inversión, mayor preocupación social, obviamente, con una inflación que es una de las más altas del mundo.
todo lo que vemos, con lo cual es realmente absolutamente trágico lo que está sucediendo. Y pareciera que quienes nos gobiernan, lejos de preocuparse por el gobierno, se preocupan por el poder, o en el caso de la vicepresidenta, por tratar de lograr un plan de impunidad para que se cierren sus causas. Ese es un tema que genera realmente mucha incertidumbre en un país como la Argentina, que justamente, como usted lo decía, está tremendamente agrietado y donde tal vez la justicia demasiado permisivo en algunos aspectos con respecto, valga la redundancia, a la cuestión de los grandes casos de corrupción, no da respuesta y no da claridad en estos temas, ¿no? Y bueno, evidentemente lo que vemos es que en la Argentina la corrupción se une a la impunidad, que es el peor de los mundos, ¿no? Porque si hay corrupción más impunidad no hay salida. ¿Cuál sería su mensaje como un constitucionalista que viene evaluando y analizando y trabajando hace décadas en la Argentina para que la sociedad tome conciencia y reclame realmente estas cuestiones que son muy preocupantes porque deterioran justamente la institucionalidad del país, doctor? Bueno, el mensaje es la participación. Los banderazos que hemos visto dieron un resultado, porque no por casualidad, el gobierno que parecía invencible perdió de manera, yo diría, enorme en 2 elecciones, tanto las PASO como las legislativas generales. Y eso está marcando un rumbo bastante diferente. Hay que seguir en ese rumbo, lo que me da un cierto optimismo de que las cosas de a poco pueden ir cambiando. Ajá. ¿Ha habido como una quietud de parte de los fiscales de la Argentina en tratar de cajonear algunas causas justamente relacionadas con el tema del narcotráfico y los tremendos hechos de corrupción en la Argentina? ¿Usted cree de que hay, digamos, alguna expectativa y alguna intención de los fiscales de la Argentina? Porque muchos dicen que no tienen las herramientas adecuadas como para poder trabajar en libertad. De alguna manera, la incorporación de esta mujer de la justicia dentro del ámbito judicial puede restablecer esa posibilidad de trabajar de una manera independiente a los fiscales fundamentalmente, que son los que tienen que generar justamente estas movidas y estas investigaciones para volver a ponerla en la palestra de la justicia nacional. Mire, lamentablemente lo que vemos es que como hay una organización que se llama Justicia Legítima, que reúne a jueces y fiscales que son militantes y que deben en toda ocasión responder a los intereses del movimiento que ellos integran, que es el kirchnerismo, eso desgraciadamente es un tercio, un poco menos de un tercio del Poder Judicial y del Ministerio Público. Eso aleja la posibilidad de que haya una solución a las causas de que usted habla. Esperemos que de a poco eso se vaya disolviendo, porque están absolutamente en contra de lo que la Ley de Organización de la Justicia establece, que es la despartidización de los miembros de la justicia. La última, doctor. ¿Cómo ve la postura? Sí, por eso le agradezco su gentileza, es la última pregunta. ¿Cómo ve la actitud de Zaffaroni y del entorno justamente que está relacionado con justicia legítima? ¿Usted cree que van a tomar conciencia a partir de esta situación crítica que tiene la Argentina, luego de todos hechos, de esta gran cantidad de hechos delictivos de alta gravedad que tiene el país? ¿Usted cree que se empezará a tomar conciencia de que así como estamos no vamos a resolver los problemas graves que tiene el país? Usted dice que tome conciencia Zaffaroni, quienes están cerca de él. Exactamente. No, eso es imposible, es una utopía. Él está además tratando de salvar la piel de quien es su jefa, y por otro lado él también está incurso en la comisión de delitos. No olvidemos que era un hombre que regenteaba prostíbulos y que eso nunca se investigó. Así que no, ¿cómo va a cambiar? Él necesita este estado de cosas para ser protegido. ¿Usted cree que la justicia podrá en algún momento ponerlos en el banquillo? Sabía. A ver, sí. Discúlpeme, pero me obliga a decirlo. Dígame. Estoy llegando tarde a un lugar que me están esperando. Bueno, le agradezco. Seguimos en otro momento y gracias por su paciencia y por su amabilidad. Sí, lo que pasa es que veo que nos fuimos atrasando en la comunicación y le agradezco su amabilidad y gentileza y la paciencia de habernos atendido. Yo lo que le pido es que me manden después el video. Por supuesto que se lo vamos a hacer llegar. A mi canal de YouTube, Daniel Alberto Sapsay. Mil gracias, doctor, por su amabilidad y la seguimos en otro momento con mayor tiempo. Un abrazo, gracias, muy amable. El doctor Daniel Sapsay, constitucionalista, con quien estuvimos dialogando algunos minutos. Ustedes vieron, escucharon que
tuvimos un retraso en la transmisión por problemas técnicos, bueno, no deseados, pero bueno, así es la realidad. Uno va produciendo en vivo y en directo, pero lo importante es acercarles la palabra, la visión que tienen personalidades profesionales de alta trayectoria que dan su opinión y nos dan su visión justamente de esta realidad que se vive en el planeta Tierra y específicamente en la región latinoamericana. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.